Hola chicos, seguimos con el estudio de los seres vivos. Empezamos ya en el tercer apartado del tema, los vegetales. Vamos a ver varios vídeos sobre ellos. En primer lugar, en este vamos a tratar las dificultades principales que suelen tener los escolares de primaria al estudiarlos. Y en otros vídeos ya estudiaremos las características generales que tienen los vegetales. Empezamos recordando cosas que ya hemos visto. La primera es lo que entendemos por ser vivo. Los seres vivos, recordar, están formados por células, esa es su primera característica, y la segunda, que todos los seres vivos desempeñan tres funciones vitales: la nutrición, la relación y la reproducción. Lo segundo que podríamos recordar es este esquema que ya vimos anteriormente. Todos los seres vivos están formados por células y esas células pueden ser de distintos tipos, eucariotas, procariotas, y los seres vivos pueden tener una sola célula, unicelulares, o multitud de ellas, pluricelulares. Otras características están relacionadas con las funciones vitales. La función de nutrición, relación y reproducción son tres funciones vitales que se producen en todos los seres vivos. Y por último, los 5 reinos de seres vivos que conocemos: moneras, protoctistas, hongos, vegetales, los que estudiamos en este tema, y los animales. También deberíamos recordar que los vegetales, como ya hemos visto, tienen una serie de características comunes todos ellos. Sus células son complejas, llamadas eucariotas. Todos los vegetales son pluricelulares y una característica muy importante: la alimentación de los vegetales es autótrofa. Sin embargo, los escolares de primaria suelen tener muchas dudas y muchas dificultades cuando estudian el tema de los vegetales. Vamos a ver unas cuantas. Una de ellas es un famoso experimento realizado hace muchísimos años que se ha conocido como el experimento de Van Helmont. Van Helmont empezó con un sauce pequeñito que solo pesaba un par de kilos y una maceta de 90 kilos. La tuvo regándola durante 5 años y al cabo de ese tiempo el sauce creció muchísimo. Al finalizar el experimento, Van Helmont pesó el sauce, pesaba aproximadamente 70 kilos, y volvió a pesar la maceta. Y llegó a la conclusión de que la maceta pesaba prácticamente lo mismo que pesaba inicialmente. La cantidad de tierra utilizada al principio y la cantidad de tierra utilizada al final de la experiencia, pasaron 5 años, prácticamente era la misma. 90,5 kilos al principio, 90 kilos de tierra pesaba la maceta al finalizar la experiencia. Cuando Van Helmont se preguntó cómo había crecido tanto el sauce, y había pasado de los 2 primeros kilos a más de 70 kilos al final, consideró que todo ese crecimiento del sauce se debía al aporte de agua que había ido recibiendo a lo largo de los 5 años. Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Estaba en lo cierto Van Helmont? ¿Estás de acuerdo con esa conclusión? Piensa un poco. Por si te sirve de pista, estas tres preguntas te pueden ayudar a responder la cuestión. ¿Qué tipo de sustancias o qué sustancias necesita una planta para nutrirse? ¿De dónde consigue la planta esas sustancias? ¿Cómo las incorpora dentro de su organismo? Después de haber pensado un poco sobre esta cuestión, seguro que se te ha ocurrido alguna idea como esta. ¿Cómo creció el sauce? Tal vez hayas dicho por el agua, posiblemente también habrás pensado en el sol, y seguro que también has pensado en la materia mineral que el vegetal pudo tomar de la tierra. ¿Se te ha olvidado algo más? Por ejemplo, del aire. ¿Has pensado en el aire? ¿Has pensado en el oxígeno o en el dióxido de carbono? Esta es una de las cuestiones que suele plantear más dudas a los escolares de primaria. ¿Cómo se produjo ese crecimiento del vegetal? ¿Solo por el agua? ¿Por el sol? ¿Por la tierra? ¿Por el aire? Es una buena pregunta. Nos podemos hacer otra más. Seguro que esta la has oído en muchas ocasiones. Es peligroso dormir en una habitación con plantas. ¿A quién se le ocurre, verdad? Piensa sobre esta cuestión. ¿Es cierto? Tal vez
te hayas preguntado cosas como, ¿las plantas respiran? ¿Respiran mucho? ¿Cuándo respiran? ¿Por la mañana hacen la fotosíntesis? ¿Por la noche respiran? Seguro que son dudas que te has planteado. Muchas incógnitas, ¿verdad? Por eso merece la pena que sigamos profundizando un poquito más en el estudio de los vegetales. Por hoy ya basta. Muchas gracias por tu atención. Seguimos en otro próximo vídeo. Hasta luego.